Hola guripas, hoy os traemos algo muy diferente, y es que no somos los autores del vídeo que veréis a continuación, sino que se trata de una colaboración con un canal de YouTube que os recomendamos que sigáis desde ya. History, un juego de palabras en inglés entre historia y el este, y que describe su principal contenido, historia de Europa del Este. Después de ver la buena acogida que tuvo nuestro primer episodio sobre el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, nos pareció oportuno traduciros el que es hasta ahora el vídeo más popular de History, un mapa animado con la evolución del Frente del Este en su primer año, 1941, es decir, los antecedentes de la importantísima batalla de Stalingrado. Os dejamos con History ahora en español. Europa, verano de 1941. Alemania había asegurado prácticamente toda Europa central y occidental, y solo Gran Bretaña permanecía desafiante desde las islas. La única amenaza potencial para Alemania en Europa era la Unión Soviética. Para romper el impasse con Gran Bretaña y confirmar indiscutiblemente la estratégica posición de Alemania, Hitler decidió eliminar las capacidades militares de la Unión Soviética y aprovechar sus recursos naturales. Alemania planeaba lograr este objetivo capturando la mayor parte de la zona europea de la Unión Soviética antes del inicio del invierno de 1941. El ataque principal tendría lugar en el centro y avanzando hacia Moscú, con ataques auxiliares en el norte y sur. A mediados de junio de 1941, la invasión alemana estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas desconocían lo que iba a ocurrir y estaban mal preparadas para resistir la invasión alemana. Primero, echemos un vistazo al sector sur. Los soviéticos habían desplegado sus unidades más potentes en el sur, con 1.200.000 hombres entre las marismas del Pripyat y el Mar Negro. A ellos se enfrentaría el Grupo de Ejércitos Sur. Sus fuerzas estarían equilibradas. El primer objetivo de las tropas del eje era asegurar la parte occidental de Ucrania. El 22 de junio comenzó la invasión. Los soviéticos reunieron inmediatamente sus fuerzas blindadas y fueron al encuentro de la punta de lanza alemana con un gran contraataque en la zona de Dubno y Brode. Sin embargo, debido a la falta de preparación para el combate de las unidades involucradas, fracasó y los soviéticos perdieron casi todos sus tanques. El avance alemán progresó, amenazando con acorralar a las tropas soviéticas en el sur. Estas tuvieron que retirarse de sus posiciones, las cuales habían quedado expuestas. Después de que el ataque principal hubiese comprometido las reservas soviéticas, las fuerzas del eje en Rumanía se sumaron a la ofensiva. La punta de lanza principal ahora se desplazó hacia el este, y esto hizo que los mandos soviéticos pensasen que el esfuerzo principal se dirigía hacia Kiev. Sin embargo, los alemanes se habían mantenido fieles a su plan original y giraron hacia el sur. Cuando los soviéticos se dieron cuenta de las intenciones de los alemanes, era ya demasiado tarde para retirar sus fuerzas, y los alemanes rodearon y destruyeron muchas de las formaciones soviéticas cerca del pueblo de Umán. Entonces los soviéticos abandonaron la Ucrania occidental y se retiraron a la orilla oriental del río Dnieper. Las primeras olas de tropas frescas movilizadas fueron desplegadas para establecer una sólida defensa en la línea del río y también para aferrarse al puerto de Odesa. Al mismo tiempo, se llevaban a cabo operaciones en el norte, donde 1,5 millones de soldados alemanes de los grupos de ejército norte y centro se enfrentaban a 1 millón de soldados soviéticos. En el inicio de la invasión, el grupo de ejércitos centro envolvería a las fuerzas soviéticas en la frontera y luego avanzaría hacia Smolensk y Moscú. Mientras tanto, el grupo de ejércitos norte avanzaría directamente hacia Leningrado, amenazando con atrapar a las fuerzas soviéticas entre ellos y el mar. El 22 de junio, los alemanes atacaron. El frente oeste soviético fue desplegado, y durante los primeros días de la guerra, las fuerzas alemanas rodearon a la mayoría de sus formaciones cerca de las poblaciones de Bialystok y Minsk. En los países bálticos, los contraataques soviéticos fueron repelidos en la batalla de Raseiniai, y luego trataron de retirarse y establecer una línea defensiva en el río Daugava, pero los alemanes alcanzaron el río antes que ellos y presionaron adelante, amenazando con cercar a las unidades soviéticas en el oeste. A la vez, el grupo de ejércitos centro había finalizado el cerco sobre el frente oeste soviético, y su infantería comenzó a reducir las bolsas, mientras que las fuerzas blindadas avanzaban hacia el este prácticamente sin oposición. Los soviéticos trataron de cerrar la brecha desplegando la mayoría de sus reservas de antes de la guerra para contrarrestarlo, pero no fue suficiente y a medida que la ofensiva alemana continuaba, las fuerzas blindadas rompieron las líneas soviéticas y atraparon a estas unidades cerca de Smolensk.
Para entonces, se había completado la primera oleada de la movilización soviética, y mediante estas formaciones se trató de bloquear futuros avances alemanes y de liberar a las tropas cercadas, pero la actuación de estas unidades recién creadas fue mediocre, y fueron incapaces de liberar la bolsa. Los alemanes lograron cerrarla y eliminarla. Los alemanes habían obtenido la ventaja en la zona central del frente y ahora se topaban con dos opciones. Podían iniciar su movilización hacia Moscú o asegurar primero los flancos del grupo de ejércitos centro y después iniciar su ofensiva en el este. Se decidieron por la segunda opción y, en consecuencia, las formaciones acorazadas del grupo de ejércitos centro fueron enviadas en auxilio de las unidades vecinas. Paralelamente, se habían estado desarrollando batallas en el norte, donde el grupo de ejércitos norte y centro habían fracasado en su intento por romper los cercos, y su avance se había visto retrasado por los contraataques soviéticos y el mal estado en el que se encontraban las infraestructuras. Sin embargo, poco a poco siguieron avanzando, y tras asegurar su flanco izquierdo, llegaron a Leningrado. Cuando el grupo de ejércitos norte recibió los refuerzos del grupo de ejércitos centro, pudieron completar el corte de las comunicaciones terrestres a la ciudad. Más al norte, Finlandia había entrado en la guerra contra la Unión Soviética el 25 de junio, y ahora las tropas finlandesas aprovechaban las derrotas soviéticas para recuperar el terreno perdido durante la Guerra de Invierno. Después de eso, establecieron entre los lagos posiciones defensivas adelantadas. Paralelamente, las tropas finlandesas y alemanas trataron de ocupar el puerto soviético de Múrmansk y cortar su tren, para así eliminar la ruta con la cual los aliados abastecían a la Unión Soviética. Sin embargo, sus ataques se estancaron debido a la geografía del lugar, y el frente se inmovilizó. Al mismo tiempo, otras unidades acorazadas del grupo de ejércitos centro habían sido enviadas para auxiliar al grupo de ejércitos sur. Los soviéticos habían previsto que los alemanes continuarían con sus ataques a Moscú, por lo que concentraron sus tropas en esta dirección. Esto permitió a las unidades acorazadas alemanas rechazar a las débiles unidades soviéticas en el flanco sur. Este avance alemán hacia el sur forzó a los soviéticos a abandonar sus posiciones más avanzadas en las marismas del Pripyat. En Ucrania, las fuerzas soviéticas mantenían una fuerte posición defensiva, protegidos en sus flancos, al oeste por el río Dnieper y al sur y norte por las marismas. Pero los panzers del grupo de ejércitos centro estaban consiguiendo sortear las marismas desde el este, para colocarse en la retaguardia soviética. Los soviéticos, sin embargo, pensaban que la punta de lanza del ejército alemán estaba demasiado extendida y que podía ser contenida. Lo que ellos no sabían es que las unidades acorazadas del grupo de ejércitos sur habían cruzado el río Dnieper desde el sur y habían conseguido unirse a sus compañeros a la cabeza, rodeando a la mayor parte de las unidades soviéticas en la Ucrania central. Un total de 750.000 hombres atrapados por tropas alemanas. Su derrota debilitaría gravemente a las tropas soviéticas en Ucrania. Los flancos del grupo de ejércitos centro estaban ahora asegurados, pero se habían quedado sin tiempo para poder alcanzar los objetivos establecidos al comienzo de la campaña. Decidieron entonces buscar objetivos más limitados. Para alcanzarlos, comenzaron un ataque a gran escala a lo largo de todo el frente. En el sur, la resistencia soviética había quedado paralizada por el reciente cerco, y esto permitió a los alemanes llevar a cabo un nuevo asedio, atrapando a parte de las fuerzas soviéticas en la costa del Mar Negro, para luego avanzar y establecer su control sobre las áreas ricas en recursos naturales del este de Ucrania, además de conquistar la península de Crimea. Los soviéticos abandonaron Odessa, pero consiguieron mantener el puerto de Sebastopol. Al mismo tiempo, las fuerzas alemanas perseguían sus objetivos en el norte. Su misión era cortar la ruta de suministro restante a Leningrado y conectarse con las fuerzas finlandesas. El avance inicial fue exitoso y alcanzó su primer objetivo al cortar la línea ferroviaria que abastecía la ciudad. El principal esfuerzo alemán estaba en el centro. Durante todo este tiempo, los soviéticos habían anticipado un ataque a Moscú y habían desplegado 1.250.000 tropas en este sector. Durante las operaciones alemanas en los flancos, incluso lograron hacer retroceder al grupo de ejércitos centro para mejorar su perímetro defensivo. Pero a finales de septiembre, la fuerza acorazada alemana regresó al centro para lanzar un nuevo ataque. Una vez más, cerca de las ciudades de Vyazma y Briansk, las tropas soviéticas fueron diezmadas. Después de reducir las bolsas restantes, los alemanes acortaron distancias con Moscú, intentando rodear la ciudad con un ataque a dos frentes. Para entonces,
el largo avance había agotado sus capacidades ofensivas, y el clima se había vuelto extremadamente frío, por lo que los soviéticos lograron detener su avance, y aunque no tenían una gran superioridad en número, la competencia soviética en el combate de invierno les permitió llevar a cabo un contraataque. Los alemanes se vieron obligados a abandonar sus posiciones adelantadas en los flancos, y se retiraron para acortar la línea frontal. Al mismo tiempo, su intento de aislar Leningrado también había fracasado, y tuvieron que retirarse a sus posiciones iniciales, restaurándose de esta manera la vía de suministro a Leningrado. En el sur, el avance alemán también fue controlado por los soviéticos, obligando a los alemanes a abandonar sus posiciones adelantadas en Rostov. El primer año de la guerra había terminado. Los soviéticos habían detenido a los alemanes lejos de sus objetivos iniciales, pero a un gran coste para sus propias capacidades militares. El Ejército Rojo había sido diezmado, y se necesitaría un año o más para reconstruir y reequiparse completamente. Los alemanes querían aprovechar esta oportunidad, y para ello enviarían a la mayoría de sus fuerzas disponibles al frente oriental para dar el golpe de gracia. 1942 sería el año decisivo de la guerra.